Bueno, mi nombre es Héctor Díaz Santana, mexicano, profesor investigador del Instituto Politécnico Nacional. Tengo más o menos más de 25 años trabajando en temas electorales. Mi línea de investigación son dos, la de financiamiento de partidos y delitos electorales. De hecho, en México, en el año 2018, tuve la oportunidad de dirigir la Fiscalía Electoral Mexicana. Y bueno, desde hace 25 años trabajo para instituciones electorales en América Latina. Mucho gusto. Mi nombre es Javier Santiago Castillo, soy profesor e investigador de la UAM y 1970. Mis avatares electorales se iniciaron en 1985, pero como militante de ser velocidad, opositor, y luego la vida me llevó también a desarrollar una vida académica en materia y también transité por la vía institucional y presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal. En su fundación, y luego fui consejero electoral del INE, 3 años, de 2014 a 2017. Regresé a la academia, también financiamiento a partidos, y sobre todo financiamiento a partidos y sistemas de partidos, porque más en trabajar en el electoral. Y algunas cosas de derecho también, si hiciera abogado, solo será de poder en esos males procedosos, también he investigado algunas cosas de derecho. Mucho gusto. Yo soy Jorge Luis Hernández Altamirano, soy funcionario electoral en este momento, trabajo para el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y pues básicamente sigo teniendo mi gusanito de la investigación. Tuve la oportunidad de hacer una maestría en constitucional, una maestría en ciencia política, entonces son básicamente las áreas que me interesan y tienen que ver con dos cosas, con la consolidación de instituciones pues en entornos de consolidación democrática. Eso ya también es un tema que hablaremos ahora en México, y por supuesto con el tema electoral. Mucho gusto. Mucho gusto. Pues yo soy Esmeralda Ramírez Orozco, soy estudiante de la Facultad de Derecho de la UNAM. Es mi primer congreso, entonces hice una investigación bastante amplia. Me interesa mucho analizar como casos que están pasando en el país y Gracias. Yo soy Marco Orellano Toledo, soy profesor adscrito al Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas en la UNAM. Llevo muchos años también vinculado a la materia electoral, trabajé en el INE durante un tiempo como director de difusión y campañas institucionales, hice toda la comunicación política del INE en la elección de 2018, fui consejero electoral distrital hace también muchos años y bueno, me he dedicado fundamentalmente a temas de comunicación política, comunicación electoral, y desde hace también mucho tiempo estudiaba mucho al PRI, pero como ya no hay PRI, antes estudiara Morena, ¿no? Entonces, que es muy parecido. Entonces, lo que presentaré hoy será muy de Morena, pero ese es un poco mi background. Gracias. ¿Listos? Sí. Bueno, mi nombre es Rodolfo Orozco, servidor. Durante 23 años he trabajado en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como asesor de magistrados en la Secretaría General. Soy maestro de la Facultad de Derecho de la UNAM y de 18 universidades también de la Ciudad de México y algunos estados como Guanajuato, Durango, Chihuahua, Aguascalientes, etc. Y pues estamos participando aquí en este congreso. Desde el Congreso de Costa Rica estamos en los congresos de eso. Bueno, pues muchas gracias. Ok, pues inicio yo. En el año 2023 nos recibimos un financiamiento de la Agencia de Cooperación Norteamericana para hacer un diagnóstico muy preliminar sobre la situación del sistema de partidos políticos en México. Esta investigación la realizamos con el profesor Germán Pérez Fernández del Castillo y con otro investigador, Jaime Talancón.
De esta investigación fue muy buena porque fue de carácter cualitativo, entrevistamos a actores políticos de todos los partidos para hacer un diagnóstico de cuál es la situación que prevalecía y generamos un documento, y este documento estamos trabajando ahora en un libro y es parte de la ponencia que yo presento. Bueno, en México y en otros países latinoamericanos hablamos mucho de problemas, pero poco hablamos de soluciones. Por eso esta ponencia tiene que ver mucho con soluciones muy específicas para fortalecer el sistema de partidos políticos en México, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues vamos a iniciar por un pequeño diagnóstico. Los partidos políticos en el mundo están pasando por una crisis severa. Las ideologías pasaron a segundo orden. Los partidos de masas desaparecieron. Las propuestas ideológicas y gubernamentales de los partidos políticos, muchas ya se concretaron en normas de carácter constitucional, y los fines que perseguían, como era salario justo, condiciones de trabajo, derechos sociales, muchos están en normas establecidas. Y esto propició pues, que los partidos políticos a la fecha tengan una carencia de discurso, y a la par las expectativas del orden democrático, que en procesos que van hacia arriba, pues demandan mayores condiciones del estado de bienestar por parte de los ciudadanos. ¿Y qué ha pasado? En ese sentido, los partidos políticos se están agotando porque estructuralmente los problemas de los últimos 40, 50 años son los mismos. Ingreso, salud, educación, vivienda, beneficios sociales, y la capacidad de respuesta del Estado cada día es más limitada. En un ámbito de gobernabilidad democrática, que la gobernabilidad democrática la entendemos como la capacidad de respuesta que tiene un Estado a responder a demandas ciudadanas, pues por supuesto que se está acotando. Y en ese sentido, si nosotros en un momento dado aumentamos otros problemas que está viviendo la democracia actual, como puede ser la corrupción, o en un momento dado el populismo, pues el tema se ha vuelto mucho más complejo. ¿Qué ha pasado en procesos de transición democrática, como lo vivimos en América Latina, México en la tercera ola de Huntington? Transitamos en un proceso en el que el cambio político, el cambio de régimen, cambió condiciones de competencia política, pero no cambió las estructuras en la forma de lo que Daniel Cosío Villegas decía, el comportamiento de los actores políticos, ¿no? El estilo personal de gobernar. Manuel Alcántara dice que todo proceso de transición democrática se debe llevar en un tiempo relativamente breve, donde los actores políticos de oposición, que nunca han sido gobierno, pues tienen que transitar por una etapa donde tienen que aprender el arte de gobernar. ¿Qué nos pasó en México? Que esta clase política se volvió muy ambiciosa y vio el ejercicio en el ámbito de la representación política como un mecanismo para enriquecerse de una manera descomunal. Y esto lo hemos visto por dos fenómenos muy visibles, todos los temas de corrupción política. Estuve el año pasado en Perú, y los amigos peruanos reflexionaban que los últimos presidentes desde la década de los 90, todos han estado en la cárcel. Entonces, ¿qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando cuando el objeto fundamental del político es la generación del bien público, ¿no? La doctrina alemana de teoría del Estado decía que los gobernantes tienen que ser como unos buenos padres de familia, proveer a los ciudadanos de las necesidades vitales para su vida diaria. Entonces, ¿qué pasó? Ese objeto fundamental de la vida política se diluyó, y ahora la ambición del poder tiene que ver con un tema de dinero, un tema de poder. Entonces, ¿qué estamos viendo? Las encuestas que hacen del Latino Barómetro ubican a los partidos políticos como las instituciones menos valoradas en el ámbito de, digamos, comparándolas con otras que tienen que ver con el ámbito público. Y los partidos políticos están a la par en la visión latinoamericana de los policías y de los jueces. Entonces, la representación política está carente
de un discurso carente de una rectoría para modificar y transformar. Si a eso le sumamos fenómenos que están reiterándose, el populismo. O sea, populismo tenemos de derecha, populismo tenemos de izquierda, populismo tenemos en Estados Unidos, populismo tenemos en Hungría y populismo también tenemos de izquierda en América Latina. Entonces, este fenómeno que en procesos de cambio institucional, en lugar de tener mejores condiciones de representación política, estamos generando regresiones bastante preocupantes. Y bueno, después del diagnóstico, ¿qué es lo que podemos hacer? Uno, creo que lo más importante, el ciudadano como eje del cambio político. Los que trabajaban en el INE tiene una atribución de carácter constitucional que es fomentar la cultura política. Para mí el INE no lo debería de hacer, ¿no? Pero lo tiene atribuido. Es más, si ustedes buscan documentos de construcción de cultura política, los que ha hecho el INE en los últimos 20 años son muy bonitos en el papel, pero cero operación. Hacen un buen diagnóstico, hacen algunos mecanismos de desarrollo para la cultura política del ciudadano, pero a la práctica no lo lleva. Esto tiene que ser una política pública de Estado y en ese sentido, cuando la política pública de la cultura permea y el ciudadano es consciente de lo que es vivir o no en un régimen democrático, valora de una forma mucho más contundente la participación política. Ustedes saben que en todos los procesos de transición democrática hay dos etapas fundamentales: la socialización y la liberalización. La socialización es cuando el individuo hace conciencia que vive en una carencia de una democracia. En ese sentido, por ejemplo, Javier no me dejará mentir, hace 50, 60 años, bueno, México tuvo desde el año 24 elecciones de manera contundente, y había elecciones, y participaban partidos políticos, pero no tenían posibilidad de ganar una elección porque las condiciones de competencia política no eran equilibradas. Vino una época importante de manifestación pública en el 88, donde se es consciente que no se vive en un régimen democrático, pero la etapa más importante es la de la liberalización. Confrontas al régimen. En este sentido, en Chile ustedes conocen la época de Pinochet, la gente salió a protestar a la calle y no le importó que le dieran de palos porque quiere cambiar estructuralmente la política pública del Estado. Entonces, en México, ahora tenemos que pasar por una estamos viendo una tercera contraola y vamos hacia la cuarta ola democrática. Estamos viviendo en una regresión democrática y es necesario que la sociedad esté consciente y después que modifique por mecanismos de participación política. Uno no puede entender, querido, ¿cómo estás?, cómo un partido que carece de condiciones, digamos, de sensibilidad pública, de condiciones, de cánones básicos y mínimos de democracia, tenga porcentajes tan altos en las elecciones. Entonces, hay que fortalecer la cultura política del mexicano en costumbres, en carácter, en humores sociales, en imaginarios colectivos y sobre todo en procesos de toma de decisiones. Uno de los aspectos fundamentales es que hay que combatir la cultura clientelar. Si no combatimos las clientelas políticas que se han modificado y se han transformado, vamos a tener un problema severo. México, desde el año 2000, cuando la transición funciona en el cambio de partido en el gobierno, se empezó a trabajar mucho en temas de combatir el uso de recurso público para la elección y en temas de corporativismo o cultura clientelar. ¿Y qué ha pasado? Se desarrollaron bonitos programas de blindaje electoral, se hizo conciencia pública,
los programas sociales se les informaba a los ciudadanos que es un derecho por su condición de marginalidad, pero esto que por 15 o 20 años se transformó, es más, también había uno de los delitos electorales más graves que era el clientelismo político, ahora existe en la norma, pero no es posible sancionarlo ante condiciones que en principio eran escandalosas y el problema es que ahora se está normalizando. O sea, que existan 30,000 personas, llamados los siervos de la nación, pagados con recursos públicos para un ejercicio de carácter gubernamental, pues créanme que esto no es normal. Bueno, esto es conforme al ciudadano. Ahora, ¿qué recomendaciones hay para los partidos políticos? Del diagnóstico que realizamos, una de las cosas que nos dimos cuenta es que los partidos políticos carecen de una democracia interna. Tenemos dos características particulares. Partidos políticos que están liderados, digamos, por personas que desde su creación, pues de alguna manera son los responsables de la operación política del partido, como puede ser el Partido del Trabajo, el Partido Verde o el Partido Movimiento Ciudadano, donde los líderes son históricos y hace 30 años no han cambiado. O los demás partidos políticos donde los procesos de democracia interna son procesos de simulación. Las mismas normas electorales hablan que todos los países deben de garantizar la democracia interna y en ese sentido vemos asambleas a modo, vemos pues que partidos políticos en un momento dado tienen condiciones de una movilización para poder ganar una interna. Bueno, siguiente aspecto, los partidos políticos deben de cambiar, digamos, su carácter ideológico y de los programas de gobierno. Hemos visto que existe una diferencia entre lo que proponen los partidos políticos y lo que los ciudadanos en un momento dado están requiriendo. Entonces, en ese sentido, sí necesitamos un nuevo discurso social. El discurso neoliberal está mundialmente agotado, descalificado, vencido en elecciones. Conceptos como el de libertad, libre competencia, individualismo, mérito personal, meritocracia, ya simplemente pasaron, están en desuso y eso no funciona. Se requiere un discurso político más incluyente, que tenga la potencialidad de crear identidad, sentido de pertenencia política entre la ciudadanía, los grupos sociales, pero también se necesita un discurso de unidad nacional, de hermandad, de empatía y de congruencia. Por eso el discurso político del 2018 de Andrés Manuel fue muy potente. Supo de alguna manera tocar esa fibra sensible del ciudadano donde más les dolía. La corrupción y el alejamiento que tenían los partidos políticos de las clases menos desfavorecidas. Bueno, tenemos que trabajar en temas de inclusión efectiva, de equidad de género. Ya aquí Javier me levantó los partidos políticos requieren trabajar en sus escuelas de cuadros, profesionalizar la vida política. Entrevistamos a la secretaria general del PAN y nos dijo, de nuestra generación de 40 egresados de la escuela de cuadros del PAN, de esos 40 no tuvimos ninguno candidato. Entonces, ¿para qué haces una escuela de cuadros si no los vas a hacer candidatos, ¿no? Tenemos que transparentar la actividad de los partidos tienen que rendir cuentas y los partidos políticos tienen que combatir la corrupción para modificar o transformar la imagen que se tiene de ellos. Otro de los temas también fundamentales es trabajar el entorno relacionado con la vida política. En México, formar un partido político es muy complicado, necesitas mucho dinero. Hay que modificar, hay que transformar. Para tener 250,000 firmas requieres de mucho dinero y creo que hay que facilitar el acceso a los partidos políticos, pero eso sí, no les des dinero. Dales dinero público hasta que tengan una representación verdadera. Y bueno, hay que trabajar también en temas de carácter colateral, como puede ser la salud democrática del Estado, en la división de poderes efectiva, que ya no existe,
fortalecer los órganos electorales. Ahí en un seminario que participamos el año pasado, ahorita que vi a Javier y por los años que decía, comentaban que quien dirige los órganos electorales tiene que ser gente muy mayor, que cuide más su prestigio, que esté preocupado de lo que va a pasar en el futuro. Entonces tenemos órganos electorales en el país que ya están muy sublevados al poder público y eso es bastante peligroso. Y si nosotros no tenemos un árbitro efectivo que pueda castigar el financiamiento irregular, la violación de topes de gastos de campaña, es impresionante. México es el país que más se viola los topes de gastos de campaña. Históricamente nomás han anulado 5 elecciones municipales y municipios pequeños. No está funcionando la autoridad electoral. Una de las consecuencias de la corrupción política tiene que ver con el financiamiento irregular. Y, por supuesto, hay que trabajar en un ámbito de control de corrupción, de manos limpias. Alguien tiene que reivindicar la vida política, porque la vida política, considerando su esencia de servir a la ciudadanía y la búsqueda constante de bien público, podría modificar lo que la ciudadanía piensa de los partidos políticos. Muchísimas gracias. ¿Quién sigue? En el orden en el que estamos. Creo que va a Esmeralda. Esmeralda. Adelante, Esmeralda. Pasamos el audio. Listo, dale. Tenemos 15 minutos para que podamos, a ver si tenemos 15 minutos para cambiar ideas al final, ¿no? Porque creo que sí podemos articular ahí. Pues bueno, a mí me tocó, gracias, profe. Gracias. A mí me tocó el tema de la infiltración del crimen organizado en los partidos políticos, donde vamos a hablar sobre desafíos y propuestas para la democracia. Primero me gustaría comentar que, como bien habían dicho, el crimen organizado no solamente controla territorios, también busca adentrarse dentro de la política. Y pues en esta breve introducción voy a hablar sobre cómo el crimen organizado ha traspasado fronteras de la violencia, ha comenzado a influir y adentrándose a la política y también durante estos procesos sabemos que los grupos buscan como imponer candidatos, también financiar campañas con cierto dinero ilícito, porque como bien decían, el hacer un partido político se requiere de muchos recursos y desde luego pues controlar gran cantidad del territorio. También puedo decir que esta intervención también va poco a poco debilitando instituciones, corrompiendo la voluntad ciudadana y poner en riesgo esa legitimidad en la democracia. En estos objetivos de mi investigación, el objetivo principal es obviamente analizar cómo el crimen organizado se adentra dentro de los partidos políticos. Voy a hablar sobre vulnerabilidades en estos sistemas y obviamente ver cómo hay esta intervención de estos grupos delictivos adentrándose a la política, como por ejemplo la compra de votos masivos, la manipulación electoral, y tuve la oportunidad de hablar con varios ciudadanas del Estado de México para ver un poquito más cuál es su visión de ellas y más sobre en las mujeres, en cómo ellas mismas se hacen sentir o se sienten inseguras con todo lo de los partidos, más en los momentos de campañas. Y también, por último, voy a dar como algunas estrategias para poder fortalecer esta transparencia en la participación pues, ciudadana. Entonces, pues el primer tema va a ser vulnerabilidades del sistema de partidos y candidaturas. En este tema voy a abordar
incluso se crean o lo agarran esos recursos para aprovecharse y representar verdaderamente los intereses o las voces de la propia ciudadanía. Además, puedo decir que existen candidaturas otorgadas por compadrazgos, que vienen siendo como favores o incluso vínculos delictivos, lo que obviamente esto hace que debilite los procesos internos y una democracia partidista. En conjunto, estas vulnerabilidades que dije obviamente abren puertas para el crimen organizado, pueden infiltrarse en la política. Otro tema que me gustaría hablar es impactos en la democracia y seguridad. En primer lugar, esta situación, obviamente hay un debilitamiento institucional. Las personas dejan de confiar en los partidos y obviamente las autoridades electorales, porque obviamente ellos perciben que las decisiones ya no se toman de forma libre, sino que hay ciertos intereses a través de estas situaciones. En segundo lugar, se ha incrementado mucho la violencia electoral. Muchos candidatos han sido amenazados e incluso asesinados por negarse a colaborar por grupos criminales. En 2024, en un análisis que pude ver, se reportaron más de 300,000 homicidios y obviamente muchos vinculados al crimen organizado y a este tipo de campañas que se hacen en el país. También se genera una gran pérdida de legitimidad democrática porque cuando el voto se compra o en este caso se manipulan los resultados, ya no se habla con la voluntad que tienen los ciudadanos. Ya hay un interés por parte de los candidatos o del mismo gobierno. Finalmente, esto impacta la seguridad pública, la vida social de los ciudadanos, de comunidades enteras que viven con miedo, se restringen actividades. Hemos visto en varias noticias que inclusive han cerrado como escuelas o hacen que los derechos de los mismos ciudadanos se limiten. Otra cosa y otro tema que voy a pasar es la participación ciudadana. En esta parte de mi trabajo quiero destacar el papel fundamental que tiene la participación de los ciudadanos en la infiltración del crimen organizado. La ciudadanía no solo debería de ser espectadora del proceso político, sino que también debería de ser protagonista activa en la defensa de la democracia. Una manera concreta que estuve haciendo en mi análisis, por ejemplo, es el abuso de poder o delitos electorales que, por ejemplo, por medio de canales como que siento que no se hablan mucho, son como herramientas del internet, que por ejemplo encontré varias plataformas que es como para denunciar estos tipos de abusos, que es Honestidad Valiente o México Leaks, que tú ingresas y cualquier cosa que tú veas o anomalía puedes ahí mismo denunciarla y le dan como seguimiento o al menos se abren como carpetas para que tomen tu testimonio. Además, es importante que los ciudadanos voten de forma informada y rechazando a candidatos con antecedentes de corrupción o vinculados con el crimen organizado. Como ya se habían referido, deberían de no tomar en cuenta personas que ya estuvieron en la cárcel o que tienen como algún historial o antecedentes de corrupción. La participación también se puede dar formando colectivos vecinales o redes ciudadanas que vigilen el uso de los recursos públicos y promuevan la seguridad en sus comunidades. Esto me pareció bastante interesante porque prácticamente aquí se dice como una línea cero, que significa que se gestionan los recursos como para qué o cómo o en qué momento se hacen usables estos recursos públicos. En mi investigación, como ya lo había mencionado, en mi investigación incluí 2 testimonios reales de 2 mujeres que hablan sobre cómo la gente está viviendo con esta problemática. El primero fue de Jessica Navarro, una ciudadana del Estado de México que tiene 41 años, que expresa su desconfianza hacia los partidos políticos, por lo mismo de que ella misma ha presenciado pues este tipo de sobornos que hay cuando hay campañas
o cómo estas personas, como los delincuentes, observan a las personas más vulnerables para así poder comprar el voto por medio de dinero o por cambio de misma comida. También incluye el testimonio de Fernanda Padilla. Ella es una joven estudiante de mi misma facultad que dice que a pesar de la desconfianza que hay en la ciudadanía, cree que los jóvenes tienen la capacidad para hacer un cambio social, tienen la capacidad para que haya una organización y participación activa por parte de nosotros los jóvenes. Ahora pasaremos con análisis de casos específicos. En esta parte de mi investigación analicé algunos casos reales que muestran cómo el crimen organizado ha logrado infiltrarse en los partidos políticos. Uno de los principales actores de este tema es el Instituto Nacional Electoral, que tiene la responsabilidad de organizar los comicios y garantizar su legalidad. Sin embargo, el INE ha enfrentado limitaciones importantes, como por ejemplo yo pude ver que dice que no pueden investigar como que directamente los delitos, como lavado de dinero, amenazas o vínculos con el crimen organizado, como que ellos solamente lo que hacen es como reportar a otras instituciones, como a la Fiscalía General de la República. También estuve investigando y durante las elecciones del 2024 y 2021 y 2024, no tan recientes, se registraron más de 90 candidatos asesinados. Muchos en estos con fuerte presencia criminal, como pueden ser Guerrero, Michoacán, Veracruz, entre otros estados. En varias regiones, incluso los partidos han evitado como postular candidatos por medio o amenazas, lo que demuestran que el nivel de riesgo que enfrenta la ciudadanía es bastante impactante y riesgosa. En conclusión, en el análisis de estos casos, reflejan que el Instituto Nacional Electoral no puede frenar solo este fenómeno, sino que se requiere de estrategias nacionales y demás instituciones que incluyan seguridad pública, vigilancia y transparencia en el financiamiento no ilícito. Algunas propuestas que yo quise dar para que esta resiliencia institucional como que se fortaleciera fue, por ejemplo, reconocer que las instituciones más vulnerables como el Poder Legislativo, que son los policías, jueces y ministerios públicos, son las que representan mayores percepciones de corrupción. Esto hace que haya una gran desconfianza a nivel social y obviamente debilite la legitimidad del mismo gobierno. Por eso, una de las principales propuestas es reducir la dependencia económica, que era lo que estaba diciendo que debería de hacerse como una metodología base cero, que es que se gestione el uso de recursos públicos desde replantear desde el inicio cómo y para qué se otorgan estos recursos, con el fin de obviamente evitar que se convierta en una fuente del clientelismo o corrupción. También fortalecer los mecanismos de fiscalización y transparencia en las campañas políticas, con obviamente una colaboración más estrecha con el INE, la unidad de inteligencia financiera y una ciudadanía organizada para detectar a tiempo en el momento en que el dinero ilícito esté entrando al sector de la ciudadanía. Y finalmente, promover instituciones sólidas, confiables y libres de impunidad. En resumen, la resiliencia institucional no solamente requiere de reformas, sino que también de parte de los ciudadanos es importante que haya una activa participación para que gestionemos y veamos en qué momento la corrupción está entrando al sistema político. Y pues ya como reflexiones finales, la infiltración del crimen organizado obviamente representa gran amenaza para nosotros los ciudadanos y para la democracia mexicana en general, porque obviamente distorsiona la voluntad popular y hay un debilitamiento en las instituciones.
La participación emerge como el eje central del cambio. Solo una sociedad informada, activa y valiente puede frenar el avance del crimen en la política, y pues eso sería todo de mi parte. Gracias. Gracias, muy amable. Hola, ¿qué tal a todos, a todas? Buenos días. Pues gracias aquí a la SOME por esta organización. Es mi primera vez acá, así es que tengo muy buenas expectativas y tan las tengo que ya se han empezado a mostrar. Creo que tanto el tema que tocaba Héctor como el que tocaba Esmeralda me parece que son muy relevantes, y yo les quiero contar acerca de lo que viene en mi investigación doctoral. La verdad es que hace rato comencé diciéndoles que yo soy un funcionario electoral, pero pues dentro de mi corazón todavía tengo un deseo, ¿no? de hacer un doctorado y de volver a la vida académica que tanto nos gusta, ¿no? Pero, pues es un proceso difícil, ¿no? Hacer siempre una tesis doctoral es complejo, y parte de esa empresa es de lo que yo les voy a platicar el día de hoy, en esta ponencia que se llama La dinámica de los partidos políticos locales en México, en el periodo 1996-2024, una aproximación empírica a su registro y permanencia. Como ya les he señalado, soy Jorge Luis Hernández Altamirano y les quiero contar dónde está mi punto de partida, ¿no? Pues, por principio de cuentas, hay que demostrar que hay un poco éxito en los resultados electorales de los partidos políticos locales y que también son poco longevos. Esto no es una... Sí, vamos bien. Esto no es una cosa que yo me estoy inventando. Ahorita voy a mostrar algunos datos. Y esto además, la pregunta es ¿por qué te interesan los partidos políticos locales? No, vamos un poco con contrasentido. Por ahí ya Héctor nos habló acerca de que necesitamos reformar este sistema de partidos. También mencionaba los datos del Antibarómetro sobre cómo hay poca afección de parte de las personas hacia los partidos políticos. Pero también es cierto que tenemos que reconocer un montón de literatura previa y que todavía tiene vigencia sobre la importancia de los partidos políticos para la democracia, ¿no? Se llega a decir con toda claridad que no hay o no puede haber una democracia sin partidos políticos. Ahora, el segundo tema que a mí me interesa o relación con esa cuestión es ¿por qué en un país federal como México y con además tanta varianza entre sus entidades federativas no tenemos casos de partidos políticos locales que sean lo suficientemente fuertes? Eso es una cuestión que me parece muy interesante porque de una u otra manera los partidos políticos nacionales siguen marcando las agendas locales, insisto, independientemente de la entidad federativa que sea. Ciertamente hay literatura y algunos estudios ya, pero me parece que justamente por esta precisión del carácter federal y de las experiencias que existen, me parece que hay todavía espacios por atender, huecos de la literatura que puedan ser cubiertos. Y una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es que tenemos 32 casos de estudio para poder comparar entre ellos. ¿Por qué? Porque nuestra regulación es homogénea. Ustedes saben que con la reforma electoral 2014 se establecieron parámetros idénticos para poder formar partidos políticos en cada una de las entidades federativas. La siguiente, por favor. Entonces, ya que teníamos esa cuestión y que yo quiero preguntarme por qué los partidos políticos locales no tienen tanta pues validez, bueno, vamos a las fuentes, ¿no? Afortunadamente tenemos dos muy claras, una que tiene que ver con bases de datos del INE. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el INE, al tener el tema de fiscalización y de distribución de tiempos oficiales, naturalmente tiene que saber exactamente sobre el tema de los registros. Y segundo, en los portales de los organismos públicos locales, porque son ellas y ellos quienes acuerdan en sus consejos generales pues la creación o la existencia de los partidos políticos. Bien, entonces, ¿dónde estamos parados ahora? Bueno, me parece que hay por lo menos tres horizontes que habría que analizar. El primero de ellos tiene que ver con una cuestión descriptiva. Es decir, ¿cuántos de los que intentaron formar un partido político tuvieron éxito en su registro? Y segundo, ¿cuál es la esperanza de vida que podemos tener respecto a esos mismos partidos políticos? Después, en el siguiente escalón, bueno, ahí hacemos un análisis, ¿no? ¿Qué tipo de análisis? Me parece que hay por lo menos dos claros. Uno, la evolución temporal. ¿Se acuerdan que al principio de cuentas yo dije que mi intención era analizar el proceso del 96 al 2024?
tiene sentido. ¿Por qué? Porque habría que hacer una comparación entre 1996-2014 y otra 2014-2024, solamente para ver si hubiera efectos en el cambio que hubo respecto de la metodología y respecto de la legislación nacional, que ahora, insisto, regula a todos, a todas, ¿no? Sobre esto yo tengo que comentarles, confesarme un poquito, que en otro momento tuve una investigación por ahí sobre el método de designación de los consejeros y consejeras que forman los OPLES. También se acuerdan ustedes que previo a 2014 estaba atribuido a cada congreso estatal. Entonces, la lógica de pronto pudiera ser parecer que al tener una regulación homogénea, pues eso iba a producir resultados distintos. En mi investigación y según mis datos, la verdad es que no hubo gran diferencia. Los perfiles siguen siendo muy similares, siguen siendo muy profesionales, las experiencias en años también son más o menos similares. Ojo, no en todos, pero estamos hablando un poco de la generalidad. Respecto de mi hipótesis, a mí me parece que este cambio no va a producir muchas diferencias, pero bueno, habrá que estudiar. Y como tercero, después ya del análisis, bueno, habría que hacer una clasificación. ¿Por qué? Porque es importante recordar que para ser partido local en México, político local en México, hay dos caminos. El primero, que es el lógico, es yo soy una organización ciudadana que presenta su intención ante mi OPLE local, tengo que cumplir con un cierto número de asambleas y un cierto número de afiliados y afiliadas, y luego tengo una asamblea estatal y por lo tanto, cumpliendo todos los requisitos, me convierto en partido político local. ¿Cuál es el otro camino? Ok, yo soy un partido político nacional que pierdo mi registro a nivel federal y que, no obstante, en tanto que pude haber competido para cargos federales, pero también para cargos estaduales, en el estado, vamos a ponerle un caso, en Campeche, consigo tener 5% en la elección para gubernatura, ayuntamientos o diputaciones locales. Por lo tanto, lo que plantea la LEGIPE es la posibilidad de que con ese registro nacional, en tanto que demostraste tu representatividad, pues ahora te quedes con tu partido, con tu registro a nivel local, ¿sale? Y ahorita podrán ver que en realidad sí hay una diferencia muy grande respecto al posible éxito que puede tener un partido político local versus un partido político nacional que de pronto se convirtió en uno local. Y ahí es lo que les comentaba sobre el tema de la longevidad. Si hacemos un análisis, aquí quiero ser muy exacto. La base de datos que estoy utilizando para esta estadística descriptiva es solamente los partidos políticos locales que ya han desaparecido. Todavía hay algunos que siguen con registro y esos no entraron dentro de mi base. Y fíjense, los partidos políticos en promedio duran alrededor de 1,318 días, ¿no? Que si ponemos así las cuentas, son alrededor de 4 años, ¿no? Estos partidos, ¿por qué duran 4 años? Bueno, pues tiene mucho sentido, fíjense. La norma dice que el periodo para crear partidos políticos es un año posterior a la elección de gobernador o gobernadora, ¿sale? Supongamos que fue en el año 2024. Entonces tengo 2025 para poder formar mi partido. Tengo todo ese año para formarlo. Luego, en 2026, pues tengo enero, febrero para poder realizar mi asamblea. Y por ahí de marzo, abril, mayo, hasta junio, el OPLE de mi estado me va a dar mi registro y me voy a convertir en partido. Luego, entonces estamos en 2026. Tengo hasta 2027 para ir a mi elección. Es donde me voy a ganar mi validez. Supongamos que la pierdo. Bueno, pues todavía quedará tanto 2027 como tal vez un pedazo de 2028 para que me auditen y vean cuánto tengo y entonces venga y proceda la liquidación, ¿verdad? Bueno, entonces vean, yo ahí les tomo los casos más extremos, los que menos duraron y los que más duraron. Por ejemplo, Fuerza por México, y a ver, ahí van ustedes a encontrar rápidamente dónde está el quid respecto de la diferencia de los partidos que se crean desde lo local y los que venían del nacional y pronto se convirtieron en locales. Fuerza por México Morelos, Fuerza por México Chiapas, Redes Sociales Progresistas de Durango, Partido Humanista de Baja California y Fuerza por México de Quintana Roo duraron entre 196 días y 308. Es decir, no completaron ni el año, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque fueron a su elección y no lograron ese 3% que es el umbral mínimo que contempla la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Ahora, vamos al contrapunto. ¿Cuáles son los partidos políticos que tuvieron más longevidad? Bueno, ahí está Conciencia Popular
de San Luis Potosí, que tiene 9.451 días en el periodo del 98 al 24, es decir, son 26 años como partido político. El Partido de la Revolución Socialista Nayarit, que también duró 20 años. Partido Duranguense, 21 años. Partido de Baja California, ahí son 18 años. Y Partido Chiapas Unido, ese es un poquito menos, pero no son nada despreciables esos 15 años. ¿Sale? Ahora, mi siguiente pregunta, que también ya la estaba acompañando allí, es, pues, ¿dónde pasan este tipo de cosas, no? Y es interesante ver que hay varias entidades federativas del país donde no ha habido un solo caso de partido político local que haya obtenido registro y por lo tanto que lo haya perdido. Tamaulipas, Sonora, por ejemplo. Pero en contrasentido, hay otros casos, como por ejemplo Guerrero, Coahuila o Baja California, que tienen un montón de casos. Esta cuestión a mí me parece muy interesante porque de entrada, mi intuición me decía, ¿dónde habrá más partidos políticos locales? Pues donde es más fácil crearlos. En entidades federativas con menos municipios. Pero esto no necesariamente es así. Guerrero es un contraejemplo perfecto, ¿no? O uno pensaría, ¿dónde puede haber más partidos políticos locales? Pues donde haya mayor crecimiento económico y mayores áreas urbanas. Pero otra vez, no necesariamente. Vean ustedes, Campeche, Chiapas, Baja California, Coahuila y Guerrero. Bueno, Coahuila tal vez se saldría de ese esquema. Nos demuestran que no necesariamente hay una relación entre ese tipo de variables. Habrá que descubrir, porque eso es una cosa que ya me va a tocar, si es que todavía me siguen teniendo en el doctorado, poder encontrar esas explicaciones alternativas. Bien, otra de las cosas que a mí me llamaron mucho la atención respecto a estas bases de datos es pensar por qué desaparecen los partidos políticos locales. Hay varias causales previstas en la ley. La más importante y la más obvia, pues es porque no juntan las suficientes fichas, ¿no? Resulta que de los 123 casos que toma mi base de datos, 118 de ellos desaparecieron porque no lograron esa votación mínima. Solamente 2 de ellos tuvieron que desaparecer porque cuando se hizo la compulsa de los afiliados que hace el INE, pues resulta que no fueron lo suficientes y no cubren el requisito mínimo. Uno de ellos lo hizo por disolución porque así convenía a sus intereses. Es un tema muy extraño del partido Encuentro Social de Baja California, que luego se cambia de nombre, y bueno, es una buena historia. Eso por sí mismo merece una investigación. Sobre todo ahora que Encuentro Social podría regresar como partido político nacional, pero bueno, otra vez, yo ya me estoy dejando ir con temas que no necesariamente forman parte de mi investigación. El que sigue es la falta de requisitos, es decir, algunos requisitos ya no fue colmado, y finalmente uno de ellos fue por un tema de orden judicial. De hecho, es el partido político que desapareció muy rápido. A final de cuentas, el tribunal dijo que no había cubierto el mínimo de votos y por lo tanto no era necesario o no era factible darles ese registro político. Bien. ¿Dónde estoy ahora entonces? Contándoles este mar de curiosidad, pero a la vez de un montón de cosas encima, ¿no? Uno, hay varias hipótesis en el camino, ¿no? El primero es que yo sigo insistiendo en que hay un efecto del año en que se pueden constituir partidos políticos locales. Tengo que comentarles, yo trabajo en Guanajuato. Mi pregunta o mi interés inicial fue, ¿por qué en Guanajuato no tenemos partidos políticos locales? De hecho, ahorita estamos en la etapa de conformación, todavía hay algunas instituciones, unas organizaciones que desean serlo, habrá que ver cómo termina ese proceso, pero hasta la fecha no ha habido. Mi hipótesis es muy simple, pues que en el tema que cuando se empata, porque además, piénsenlo ustedes, 2026 es en Guanajuato, pero al mismo tiempo se está empatando con el proceso de constitución de partidos políticos nacionales, ¿cierto? Entonces, y así en todas las entidades federativas que tuvieron elección concurrente para gubernatura. Entonces, desde una perspectiva muy simple y de una racionalidad económica, gracias. ¿Qué pasa? Bueno, si yo tengo las fichas suficientes para crear un partido político local, porque ya se comentó hace rato que es muy caro, que es difícil, que son muchos esfuerzos, pues es que con esa misma facilidad puedo yo unirme a una organización nacional que ya esté proyectando y que a lo mejor, por ejemplo, en el caso de Guanajuato, sean menos asambleas las que tengan que organizar si me constituyo como partido político nacional que si lo hago como un partido político local. Es una cuestión de simple racionalidad. Segundo, esta cuestión que encontramos sobre el poco éxito de los partidos políticos nacionales, que una vez que pierden ese registro se vuelven locales. Prácticamente todos mueren a la siguiente elección. No todos, hay casos donde no, pero vamos a decir que
porcentualmente es la mitad. Y tercero, que pensando en cuáles son las cosas que limitan a los partidos políticos locales, pues que básicamente el requisito que más les impide seguir es el tema de la votación del 3%. Yo no propondría que se cambie este umbral, me parece que es un umbral adecuado y correcto, pero probablemente, y esto ya seguramente lo discutiremos ahora que tengamos la oportunidad, habría que repensar en cuáles tendrían que ser las facilidades para crear partidos políticos, tanto locales como nacionales. A lo mejor esta hipótesis o esta idea de darles oportunidad de participar y que una vez que ya demostraste que tienes el 3%, ahora sí te regresamos a los recursos públicos, me parece que pudiera ser una idea muy correcta. Bien, y ya para cerrar, pues básicamente esta es mi agenda pendiente. Voy a seguir estudiando los partidos políticos que efectivamente conservan su registro y me parece bien oportuno también escoger algunos casos para observar trayectorias. Les comentaba hace rato del PES Baja California, que es básicamente el abuelo de luego el PES, que luego vuelve a morir y vuelve a regresar y luego se convierte en otro y ahora parece que regresará con un nuevo nombre. Con todos los asegúnes que tiene ese partido, ¿verdad? Pero bueno, ya eso lo contaremos después. Les agradezco mucho su atención. Obviamente, si hubiera algún comentario, retroalimentación, idea o crítica, serán bien recibidos en mi correo electrónico, que es jorge.hernandez@colmex.mx. Muchas gracias. Ya no me lo quiero quitar, Marco. No, está bien. Gracias. Bueno, buenos días a todas y a todos. Agradecer a la Universidad de Medellín por darnos la hospitalidad del día de hoy, recibirnos aquí en sus aulas. Siempre es bonito conocer otras universidades y también agradecer al equipo, a la compañera y gente que nos está ayudando a que esto suceda a distancia para que haya una conversación híbrida, digital y presencial. Bueno, hemos un poco, por lo que ha dicho ya Héctor, Esmeralda, Jorge, creo que empieza a haber un común denominador, que es que los partidos tienen grandes oportunidades para mejorar la democracia y la democracia necesita a los partidos. En ese sentido, lo que yo hoy les vengo a presentar es resultado de un trabajo que estoy desarrollando sobre pues, entender qué pasa con un partido ya constituido como es Morena, ¿no? Morena ha tenido, se convirtió el Partido de Movimiento de Regeneración Nacional en un tsunami electoral derivado desde luego, pues bueno, por la fuerte construcción carismática y de liderazgo de López Obrador, que lo lleva a convertirse en 10 o 12 años en la primera fuerza política del país, tener más de 20 y tantas gubernaturas, 12, un sexenio y uno que está por suceder, 12 años en el gobierno, en fin, es un partido que ante nuestros ojos está ahí, es un partido que lo hemos etiquetado desde pues la gran tipología que existe de partidos políticos como un partido movimiento, pero a veces ya no nos hace tanto sentido si lo podemos caracterizar como un partido movimiento, ¿no? Recordemos toda esta discusión sobre los modelos de partido y los tipos de partido, ¿no? Si hay partidos de cuadros, partidos de masas, partidos profesionales electorales, atrapatodos, partidos nicho, partidos cártel, partidos movimiento y bueno, todos confluyen en uno. Y Morena, desde mi perspectiva, salvo contadas excepciones en la literatura mexicana, todavía no ha recibido la atención académica para estudiarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre se ha sobrepuesto un poco la posición de analizar el movimiento, analizar a la famosa Cuarta Transformación, a la autodenominada Cuarta Transformación, o el liderazgo de López Obrador y el partido como tal. Navarrete Vela y algunos otros colegas han trabajado o hemos trabajado a Morena, pero quizá todavía, y también por la naturaleza del fenómeno político, es un partido que todavía tiene muy pocos años, pues no se ha profundizado, ¿no? Y decía yo que la experiencia que tengo estudiando partidos la adquirí estudiando al PRI, nada más que ahora me quedé sin objeto de estudio y me tuve que mover un poco hacia Morena porque, pues bueno, es el nuevo partido hegemónico. En ese sentido, la revisión que yo estoy trabajando sobre Morena está basada en tres aspectos de Morena. Estoy planteando una metáfora
un poco, sí, un poco forzada, pero me gusta mucho la historia romana del triunvirato, ¿no? Recordemos que hubo tres triunviratos en la antigua Roma. Roma nos sirve para entender muchas cosas. El primero lo forma Julio César, Craso y Pompeyo, ¿no? Y es como una alianza política para tratar de darle un sentido político al movimiento de los plebeyos en ese momento respecto a pues el status quo romano de la época, ¿no? Es el primer triunviro. Y el segundo triunviro que hace más sentido es el de Octavio Augusto, Antonio y Lépido, que se da la muerte de Julio César. Y ahí me voy a concentrar un poco, solo un minuto, no voy a hablar de historia romana. A la muerte de Julio César lo que pasa es que hay tanto poder que acumulaba Julio César en todos los sentidos, militar, económico, de carisma, las estrellas militares que tenía el imperio que ya había formado Julio César, el control que tenía sobre el Senado, y a la ausencia de Julio César es tanto el poder que solo la única manera de contenerlo y irlo un poco controlando es a partir de la figura del triunvirato, que forman Octavio Augusto, que es el heredero legítimo de Julio César, al quien le deja en el testamento que él le gustaría que trabajara por Roma, Marco Antonio, que es el líder de los ejércitos romanos en ese momento, y Lépido, que es pues, el Carlos Slim de la época, ¿no? El que tiene muchísima lana. Entonces, a partir de este triunviro, logran una transición importante y luego, pues bueno, lo que ustedes saben, 11 Césares seguidos, ¿no? O 12 Césares, y un imperio como tal. ¿Por qué utilizo esa metáfora? Porque planteo que al ocaso de la salida de López Obrador, ya cierro paréntesis de triunviros romanos, y regresando a Morena, me parece que con la ausencia de López Obrador, justo se genera ese vacío de muchos poderes, de muchas situaciones que tiene que conformarse de una u otra manera. Alguien los tiene que obtener o los tiene que ir controlando. La respuesta natural y obvia era que, y con una rajiambre presidencial como la nuestra, pensamos que desde la presidencia y la presidenta Sheinbaum tiene que hacer todo, ¿no? Y que tiene que controlar el partido. Lo cierto es que en el papel esto no ha sucedido, de hecho todo lo contrario. Y parte de los hallazgos o parte de la exploración analítica que estoy realizando tiene que ver con entender a Morena en tres aspectos fundamentales. Cómo se encuentra el partido como movimiento político, ¿no? Pensando en esta dimensión, un poco revisando sus orígenes como organización, cómo convoca al pueblo de México, cómo hay una perspectiva ahí muy, vamos a decirlo así, de propaganda política en donde se habla de regenerar la vida nacional y una serie de cosas, pero que acuerpan al partido como un movimiento, nace de un desplazamiento natural de personas, ¿no? Entonces, primero analizarlo como movimiento, el segundo analizarlo como partido político, y ahí, pues bueno, después de la ausencia de López Obrador, ¿qué pasa con la estructura formal de Morena? ¿Qué pasa con sus estatutos, sus procesos internos, su funcionamiento, ¿no? ¿Cómo está ahorita articulándose en este sistema, en este nuevo sistema de partidos que ya no es pluripartidista, pero que no sabemos si lo vamos a caracterizar como un partido de Estado o un partido hegemónico, ¿no? Da la impresión que se va a convertir en un partido de Estado, no en un partido hegemónico. Y bueno, entender esta dimensión de Morena como partido. Y la tercera dimensión, un poco con esta idea del triunviro, es como fuerza política dentro del gobierno. Cómo está funcionando Morena y cómo se está incorporando a funciones estatales, como la de los siervos de la nación, y que está trastocando ciertas fronteras institucionales que creíamos ya resueltas en la democracia mexicana, que un partido estuviera tan anidado en las funciones del Estado, incluso violando sistemáticamente la ley electoral, ¿no? Entonces, un poco la revisión de este trabajo que estoy por terminar, es justo evaluarlo en estos tres elementos. Algunas conclusiones sobre lo que llevo avanzado, está por publicarse. Primero, decir, ¿no?, que como movimiento el partido Morena tiene sí un origen ideológico de movilización popular, pero está un poco desfondándose en la propia parte ideológica, producto desde luego de pues las fisuras y de los escándalos que empieza a haber, ¿no? Que empiezan a mostrar que es un partido que ya no es anti-establishment, sino es parte del establishment, y el establishment pues te genera contradicciones, ¿no? Abusos, corrupción, malos manejos, etcétera. Todos están documentados en la investigación, no los voy a
enlistar aquí porque muchos de ustedes los conocen, pero en efecto da la impresión que como movimiento el partido ya no tiene o no va a proyectar este carácter fuertemente ideologizado sobre la revolución de las conciencias, la no corrupción, etcétera, sino cada vez se empieza a ver mucho más debilitado en ese sentido. Como partido político ahí es donde encontramos, y además hay mucha más literatura, ¿no? Los grandes problemas de Morena, ¿no? Hay una débil institucionalización, no tiene un arraigo territorial, apenas se lo está dando la presidenta, un esfuerzo de la presidenta Luisa María Alcalde, sí, Luisa María Alcalde, sí, que es, bueno, tratar de hacer estos comités vecinales y poder sumar a más personas en todo el país, ¿no? Que quieren afiliar a más de 10 millones y bueno, quieren hacer partícipe a la ciudadanía o al pueblo, como ellos le mencionan, al pueblo de México, en la incorporación de la participación del partido, lo cual se ve pues francamente complejo de instrumentar, aunque se lo están planteando, ¿no? Es un partido que no ha logrado, o sea, que electoralmente ha sido muy, muy exitoso, pero que internamente tiene varias debilidades, ¿no? Decía Panebianco que una forma de medir la institucionalización en un partido político era bajo dos variables, ¿no? El grado de sistematización de interdependencias, es decir, cómo regulan sus conflictos internos, y por otro lado, la autonomía respecto al ambiente o la autonomía respecto al ambiente y al líder fundador, ¿no? En ambos casos, Morena queda prácticamente todavía en este momento reprobado, no tiene esta fortaleza institucional, está en ese proceso, quizá le llegó muy rápido el éxito electoral y el avance de la estructura de partido no se ve consolidada, ¿no? Incluso en su estructura organizativa lo vemos. Y finalmente, como fuerza política, aquí también parte de los hallazgos es que al esta dimensión analizar cómo Morena se está comportando en el ejercicio del poder, pues bueno, vemos que sí obtiene grandes mayorías, ¿no? Algunas artificialmente constituidas, como la del Congreso mexicano actualmente, y tiene grandes posibilidades de obtener todavía gobernaturas con las cuales no cuenta ahorita, pero ya tiene más de 20. Se nota que prácticamente hay una estrategia así muy definida de electoralmente avanzar, pero como fuerza política en términos de implementar programa político, de implementar proyecto político, solo es el de la narrativa de la primera parte que mencionaba, de un movimiento transformador de las conciencias a partir de los postulados del líder fundador, ¿no? Lo cual deja, cuando se hace la revisión y se revisa políticas públicas de Morena, como partido que están en sus estatutos y que se transforman en ejercicio de gobierno, se nota que hay una dilución completa de muchos de los aspectos que se plantean, es decir, se olvidan de ser gobierno, ¿no? ¿Y todo para qué, diríamos, en ese sentido, ¿no? Llegan y el gobierno no queda claramente definido con este tinte Morena, aunque lo vemos guinda, aunque lo vemos con los siervos de la nación, aunque lo vemos fuertemente movilizado en términos de propaganda política, fuertemente movilizado en términos de narrativa política, en políticas públicas hay ciertas debilidades. Claro, están los grandes referentes, ¿no? Las obras magnas que hizo López Obrador, los 5 proyectos prioritarios. Vemos ahora que la presidenta tiene algunos otros más, pero son como estos proyectos que te permiten narrativamente decir que hay esta transformación. Quizá la política más importante que ya se ha discutido, que es la del incremento de el salario mínimo y todo el reparto de política social a partir de programas universales, sí forman parte del ejercicio de gobierno de los gobernantes que emergen de Morena, pero no son parte de la plataforma. Revisar la plataforma de Morena no habla incluso de muchos de estos programas en el sentido en el que están operándose actualmente, que además tienen un tinte netamente clientelar. Para concluir, porque todavía nos queda un ponente más y además queremos discutir un ratito más, lo que parece ser es que este partido, Morena, debe de empezar a ser revisado desde un marco teórico analítico que permita entender pues en dónde se está constituyendo o se está consolidando un partido o movimiento o realmente va a ser un partido hegemónico o un partido de Estado, ¿no? Cuando analizamos estas categorías, que incluso algunas las heredamos de la teoría de Sartori, ¿no? De partidos de la teoría de partidos políticos de Sartori, pues no encaja en Morena como realmente ahorita lo estamos conociendo. Pero hay un problema, el fenómeno que estamos observando, el fenómeno
político observar, es un fenómeno que pues, es muy reciente, se está pasando, ¿no? Lleva tan solo 7 años gobernando tan solo, y se han sentido muchísimos más, ¿no? Gobernando en la presidencia y tiene menos de 10 años, casi 11 años como partido político. Es un partido muy joven que todavía entonces, como fenómeno político, hay muchas cosas que difícilmente las podemos encajar o categorizar ya de manera mucho más teórica y hay que dejar pasar cierto tiempo, pero bueno, nos está ganando la realidad, ¿no? En fin, yo concluiría ahí, les agradezco su atención y te paso la palabra, Javier. Adelante. La carpeta es Actividades 2025 y dentro de esa carpeta está SOME. ¿Perdón? Sí. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, buenas tardes. Un gusto compartir con todos ustedes la mesa, ¿no? Hace un rato comentaba yo que cuando iniciamos los congresos de la SOME éramos tan poquitos que podíamos platicar entre nosotros, si teníamos tiempo para intercambiar mayor tiempo. Ahora, pues, como ya somos más masivos, tenemos menos tiempo. Entonces, al mal paso, darle prisa. A ver, tiene un error, no es Ramón, no es Manuel García Pelayo, el autor, ¿no? Pero lo que quiero resaltar simplemente de este comentario de estos dos autores es que creo que es la visión generalizada de que el financiamiento es importante para la competencia, ¿no?, de los partidos. Vamos a la siguiente. Ese es el asunto. Luego viene el aspecto de los tipos de financiamiento, público, privado y mixto. Bueno, que en la realidad solo existen dos modelos, el privado y el mixto. El público, no hay ningún país del mundo en el que exista, al menos de lo que yo revisé, ¿no?, que además es una muestra también, y ahorita voy a comentar por qué esta muestra. No existe un país con un modelo de financiamiento público exclusivamente. En cambio, de financiamiento privado sí existen, pocos, pero existen. Y el mixto es el modelo dominante, donde es público y privado, que además hay múltiples modalidades de financiamiento y de requisitos para obtener el financiamiento público en este modelo, ¿no? Pasamos a lo siguiente. Digamos, esta es una visión abstracta. Yo agregaría, por ejemplo, lo que tú planteaste, pues el financiamiento que viene de la delincuencia organizada, o de los poderes fácticos, ¿no? O sea, hay en realidad ya un financiamiento no solo legal, sino también ilegal, ¿no? Retomaría ese aspecto como un mecanismo de financiamiento. Obviamente, nosotros solo estamos analizando los mecanismos institucionales de financiamiento privado, aunque también la reglamentación es diferente. Hay países donde se permite el financiamiento anónimo, entonces eso abre la puerta de financiamiento ilegal de manera natural. Hay países donde el financiamiento es anónimo, digamos, y transparente, se publica quienes aportan. Yo recuerdo vagamente, ya no confío mucho en mi memoria, la primera vez que se publicaron la lista de los aportantes a los partidos políticos para las campañas, saltó Carlos Slim, pero él le había dado a todos los partidos, pero no eran públicas. O sea, durante cierto tiempo no fueron públicas, después ya pudieron consultarse. Entonces se da esa circunstancia. La siguiente, bueno, los usos del financiamiento.
También aquí hay excepciones. México es una de esas excepciones donde hay un financiamiento dirigido a la capacitación, a la realización de investigaciones, al trabajo editorial de los partidos, y luego viene lo de género. O sea, pero ese es, digamos, una excepción. En general, estos son los tipos de gastos en los que se ocupa el financiamiento a los partidos políticos. Pasamos a la siguiente, por favor. Luego, pues me enganché con Huntington, y obviamente es una selección de países que pues ahí sí entró mi subjetividad, que consideré relevantes de cada ola para ver el modelo de financiamiento de partidos que tenía. Más adelante tengo un cuadro donde se desglosa esto, pero este es un primer cuadro que nos deja de ver de golpe la primera ola, la segunda ola, la tercera ola, y bueno, yo agregué la cuarta ola, ¿no? Digo, no voy a plantear de ninguna manera que superé el planteamiento de Huntington, pero desde el punto de vista cronológico, pues Huntington llegó hasta la tercera y después vino el fenómeno real de la caída del muro de Berlín, la desaparición de la Unión Soviética, el surgimiento de las democracias en estos países con distinto nivel de consolidación. Pero algo que yo reflexionaba ahora ya estando acá es que este trabajo que he estado realizando, pues en un descuido va a ser historia, va a ser parte de la historia antigua política del mundo, porque creo que sí hay pulsiones muy autoritarias y regresivas en el mundo que pues no sabemos a dónde nos vaya a llevar, ¿no? Empezando por los Estados Unidos, ¿eh? O sea, hay realmente un régimen que tiene tintes muy claros de un régimen autoritario, en el caso de Estados Unidos, ¿no? Que aquí está considerado como una democracia consolidada. Digamos, tal vez en la primera ola, haciendo la excepción de Turquía, todas las demás son las democracias de la vieja Europa, ¿no? Las democracias liberales. La segunda ola tiene que ver con el fin de la Segunda Guerra Mundial, en que también hay una situación política que propicia y favorece el financiamiento público a los partidos. Pues es la Guerra Fría, el combate al comunismo, y aunque en aquellos tiempos, decíamos en la década de los 70, pues el oro de Moscú iba hacia los partidos comunistas, sí había un financiamiento de distinta magnitud a los partidos comunistas. No significa que fueran sostenidos total y absolutamente por el oro de Moscú, pero sí había. Entonces es un incentivo para dar financiamiento público a los partidos políticos, pues para equilibrar esta situación derivada de la Guerra Fría, ¿no? Y luego la tercera ola, que pues es el fin de las dictaduras en América Latina. En el caso de México, pues pues yo ya tengo dudas del que el régimen autoritario haya concluido, ¿no? Sistémicamente creo que todavía hay rasgos autoritarios heredados y algunas novedades, ¿no? La cuarta ola, pues si ustedes observan, pues son países exsocialistas, ¿no? Del bloque socialista, y Sudáfrica, ¿no? Obviamente, yo diría, ahora sí amarrándome el dedo antes de la cortada, esta es una primera aproximación a un estudio comparativo, porque falta África, que también con múltiples modelos de financiamiento a los partidos, pero decidí no meterme con África, porque si no tampoco iba a terminar nunca, ¿no?
y acotar el asunto. La siguiente, por favor. Aquí quisiera yo señalar que tiene relación con la primera diapositiva, porque ninguno de estos autores considera el financiamiento a los partidos como relevante para la consolidación de las democracias. Y creo que el financiamiento público a los partidos y las mecánicas de las reglas del financiamiento privado, pues contribuyen a fortalecer un sistema de partidos, contribuyen a la equidad de la competencia, y eso definitivamente tiene una contribución a la consolidación de las democracias, ¿no? Sigo solo para señalar esta contradicción entre diversos autores. Pasamos al cuadro. Este es un cuadro un poco más completo, porque están las 4 olas, están los países, está el sistema de partidos, está el modelo de financiamiento, y pues aquí haríamos algunos comentarios. Digo, el caso de Inglaterra, el caso, vamos a principiar con los casos de financiamiento privado. Solo hay 2 casos en el mundo, y uno de ellos es muy reciente, Italia. Tiene pocos años, 2018 si la memoria no me falla, que desapareció el financiamiento público y se convirtió solo en financiamiento de carácter privado. Y creo que el tema de la ultraderecha juega un papel en esta regresión, ¿no? Italia, que además tuvo un partido comunista muy fuerte, sólido, y la izquierda pues prácticamente está atomizada, casi desaparecida, en el caso italiano. Entonces, y la India es un caso particular que requeriría un estudio mucho más profundo, porque si bien es cierto, hay autores que afirman que la India construyó su democracia como un proyecto autóctono, la sombra del dominio británico está, pero pues en Inglaterra pues hay un sistema de financiamiento mixto con dominante privado, pero es un sistema mixto. El caso de Estados Unidos sale de la tipología, porque ahí existe el financiamiento público y el financiamiento privado. Pero si se acepta el financiamiento público, se tiene que renunciar al financiamiento privado. Y si se va por el financiamiento privado, no se puede aceptar el financiamiento público. Entonces, Nada más en la presidencial. sí, pero por eso, o sea, estamos hablando de ese tipo de elecciones, ¿no? Entonces, está esa circunstancia, ¿no? Porque pues los candidatos presidenciales obtienen mayores recursos buscándolos en el mundo privado, aunque también el número de candidatos, nosotros estamos acostumbrados solo a ver 2 en las noticias, pero en las elecciones presidenciales estadounidenses siempre hay más candidatos, y hay candidatos con poca presencia que pues aceptan el financiamiento público, ¿no? Porque no tienen la capacidad para recaudar dinero, no tienen influencia en las élites, porque son las élites económicas las que financian a los candidatos presidenciales, ¿no? Entonces, esa es la característica. El asunto es de que no existen 2 modelos iguales, aunque sean mixto con dominante estatal, porque primero tendríamos que dilucidar cómo se accede a este financiamiento. En términos generales, es la votación o tener representantes en el Parlamento. En algunos casos es solo la votación, en otros casos es solo el Parlamento, o es la combinación de ambos. Esa es la característica genérica, pero no existen 2 modelos iguales. Ahora, ¿qué tipo de financiamiento público? ¿Hay financiamiento en dinero? Sí, en términos generales hay financiamiento en dinero, pero en algunos casos no hay tiempos en los medios de comunicación, sean estatales o
o privados, no existen, ¿no? Pero también si nosotros vemos, hay un rasgo de que son sistemas, la mayoría son sistemas de partidos pluralistas con estos modelos de financiamiento. Todos tienen financiamiento para campaña, pero no todos tienen financiamiento para gasto ordinario. Entonces, esa también sería una diferencia. Obviamente, como comenté hace un rato, había una diferencia en las aportaciones privadas, en algunos casos pueden ser anónimas, en otras son públicas. Y esa sería la característica fundamental del financiamiento privado. Bueno, como conclusión general y para terminar, pues diría que pues es una verdad de perogrullo, ¿no? No existen dos modelos de financiamiento iguales en el mundo. Ahora, ¿por qué? Es algo que todavía tengo que desarrollar. Es que la hipótesis que yo creo que hay elementos para comprobar que sea tesis, convertirse en tesis, es que son los sistemas políticos, la tradición política de los países y las coyunturas concretas las que determinan el modelo de financiamiento. Si nosotros pensamos el de México, que digamos es el que más conocemos, podemos ir viendo cómo fue evolucionando, ¿no? De un financiamiento en servicios, primero en servicios por parte del Estado, de financiamiento público de esa naturaleza, bueno, más bien una buena parte del siglo XX privado exclusivamente, y de manera ilegal recursos del erario, ¿no? Eso también está bastante documentado. Hay varios testimonios que dan fe de esto. Y luego viene la evolución de un modelo mixto, ¿no? Primero en servicios, luego además de los servicios vienen los carteles. Yo recuerdo que para la reforma del 82 ya establecía, no la del 77, perdón, la del 77, pues nos daban un montón de carteles por distrito y volantes, pero impresos por gobernación. O sea, no había ni siquiera autonomía para elaborar, no había autonomía para poder diseñar los partidos su propia propaganda, ¿no? Se podía entregar la fotografía del candidato, hasta donde mi memoria alcanza, ¿no? Pero hasta ahí, ¿no? Entonces sí hay una evolución, pero son las condiciones del proceso de consolidación de cada democracia las que al final de cuentas y del sistema político que van a determinar las características del modelo de financiamiento. Muchas gracias. Bueno, hacemos una ronda de preguntas y a ver si nos da tiempo de intervenir a nosotros, ¿no? Y sobre todo en la parte, digamos, metodológica, ¿no? ¿Por qué? Porque en el caso de Trata Esmeralda es muy general, es un problema muy fuerte, pero creo que lo que tendrías que hacer es tratar de ver cómo abordar esa temática. Nos da datos, sí, nos preocupa mucho, ¿no? Cada elección, en elecciones municipales hay muchos candidatos que asesinan, ¿no? Entonces, ¿cómo abordar eso? Eso es para mí en el caso de los partidos locales, ¿para qué partidos locales? ¿Qué quieren? Lo que quieren es dinero, ¿no? A partir de entrada. El problema es, tú nos presentas una serie de datos, ¿no? De cuánto duran, pero ¿cuál es el contenido? ¿Cuál es la propuesta política y ideológica para que esos partidos se sostengan en la realidad? Para que los electores les den votos. Porque nomás por su linda cara no les van a dar. Y fuerza por México, Morelos pues es una repetición del partido de Fuerza por México de Pedro Vázquez. Entonces, sí hay partidos locales que han perdurado más tiempo. ¿Por qué?
hay una identidad, ¿no? Hay una propuesta política, ideológica que trae a la población. Pues yo creo que por ahí es donde hay que meterse. Y no tanto, digamos, por los simples datos. En el caso de Mario, me preocupa, ¿no?, que se diga tan fácilmente que México desapareció el pueblo. ¿Desapareció qué, perdón? Pues casi digo, desapareció el pluralismo, ya no hay más que un partido. ¿No? Eso es cierto. En México hay 6 partidos políticos, están vivos. Tan es así que yo puedo argumentar que más de la mitad de las capitales inmensas están gobernadas por la oposición. Eso no me habla de un partido hegemónico. Entonces, yo creo que es importante la parte metodológica, la rigurosidad que debe haber, ¿no?, en el manejo de ciertos términos, ¿no? Sartori nos permitió, ¿no?, hace 50 años, ¿no?, el concepto de sistema partido hegemónico, que fue muy útil y sí, ayuda mucho, pues, para entender muchas cosas. Pero yo no estoy tan claro de que México exista, ¿no?, con el dato que doy de las capitales, que existe un partido hegemónico. Porque si fuera hegemónico, pues no las dejarían ni siquiera competir. Y las ganan, más de la mitad de las capitales, ¿no? Es un dato, ¿no?, pero me parece que es importante para tener claro. O sea, yo creo que Morena, sin sus alianzas, no puede gobernar como gobierna. O sea, tiene necesariamente que hacer alianzas con el Partido del Trabajo, con el Partido Verde Ecologista, ¿no? Y que claro, que cambió el sistema de partidos. Hay un cambio, sí, pero creo que es un cambio en la dinámica, en la mecánica, diría Sartori, ¿no? La competencia es bimodal desde mi punto de vista, ¿no? Ya no es antes todos contra el PRI, o uno en unas partes el PAN contra el PRI, en otras partes el PRD contra el... ¿no? Esto ya cambió, ¿no? Entonces, eso es lo que creo que tenemos que... Entonces, sí plantearía, bueno, interesantes sus trabajos, ¿no?, pero me parece que como que hay que empujarlos, ¿no?, como en el caso de Esmeralda. ¿Qué le vamos a buscar a eso? Es una preocupación terrible, ¿no? Pero ¿cómo abordamos esos temas? Sería todo. ¿Alguna persona del público quiera participar? En el mismo orden. Sí. Ok, 6 minutos. 10, es 11 y 10, ¿no? Ah, no nos queda. Sí, nos quedan 17 minutos. Bueno, muy interesante las 4 participaciones. Sí, muy interesante. Y 5, perdón. Bueno, conmigo. Creo que podría comentar varios temas. Muy bien. Aquí, como dice el doctor Reyes del Campillo, el tema del crimen organizado es un gran problema, ¿no? Porque tiene que ser una política pública de Estado. O sea, los partidos políticos no creo que puedan solucionar este tema y va mucho más allá, ¿no? Para los partidos políticos nacionales, en México, desde la década del 2000, todos los partidos políticos han muerto. Ninguno ha sobrevivido, más que Morena. Y el PES, que duró una elección intermedia. Pero todos los partidos después del 90 murieron, salvo Movimiento Ciudadano, PT y Verde, que se crearon en esa época. Entonces, ¿qué está pasando con el sistema de partidos cuando, por ejemplo, en España, Podemos se convirtió en año y medio en la tercera fuerza política, pero ya tiene más de 10 años? O el movimiento, o el partido político Ciudadano. O sea, ¿por qué en otros países los nuevos partidos políticos perduran y por qué en México desaparecen, ¿no? Bibliografía de partidos. Yo me estoy metiendo mucho en ese tema por el libro que estoy haciendo. Lo que me impacta es, hay poco del PAN, poco del PRI, mucho menos Movimiento Ciudadano, y de Morena hay muchísimo. O sea, Morena es la mayor literatura de partidos políticos porque lo estudian desde el fenómeno López Obrador, desde lo que es un movimiento, lo que es un partido político, desde condiciones de competencia, y sobre todo hay estudios interesantes de cómo está ganando las elecciones, ¿no? Y bueno, el tema del financiamiento me encanta. Creo que México es el país que le da más dinero a los partidos en el mundo.
hice una entrevista hace unos meses con El País, les di la cantidad, es una cantidad impresionante. Son 5,000, 7,000 millones de pesos por año. No hay un país que en un momento dado lo tenga tan alto, pero es un tema que pocos le quieren entrar, porque los partidos políticos se benefician del financiamiento público en México, aunque el financiamiento público no sería o no es suficiente para su actividad política, ¿no? Entonces, creo que ese es un gran tema. Si Morena lo que quiere hacer es disminuir el financiamiento, pues él vamos a regresar. Yo sí creo que estamos en un régimen de poca competencia política. ¿Por qué el PRI no necesitaba financiamiento público? Porque tenía los municipios, a los estados y a la federación. Morena le pasa lo mismo. Van a disminuir el financiamiento, pero tiene el financiamiento público, o tiene el financiamiento privado, o tiene el financiamiento ilícito. Porque aquí los partidos políticos que tienen posibilidad de ganar, el dinero no es un problema. O sea, hemos en México generado una costumbre inmoral, ilícita, de que los empresarios están muy metidos en temas de financiar campañas porque saben que la obra pública automáticamente se los va a regresar. Y por ahí yo comentaba con algunos amigos y le digo, por cada peso que da una persona, un partido político, tiene que recibir para regresar su inversión 6. Entonces, imagínense, si quieren les digo cómo armé la ecuación y conmigo con eso termino. Muchísimas gracias. Pues gracias por la observación. Trataré de abordar más el tema en mi análisis. Gracias. Me llevo varios datos, información de todas las presentaciones. Me parece muy interesante lo del financiamiento. También sobre lo de Morena, que como dijo, México es un país que da mucho apoyo a otros partidos. Y me llevo bastante de todo lo que se habló, igual de los países en las primera, segunda, tercera y cuarta ola. Y pues eso sería todo. Gracias, Esmeralda. La verdad es que, a ver, yo creo que siempre es oportuno tener este tipo de discusiones. Digo, por eso existe SOME. Pero en este momento todavía más, ¿no? O sea, porque lo querramos o no, viene un cambio, una modificación en la estructura del sistema. Y aunque no sé qué tanto vamos a poder intervenir, claramente los estudios que estamos haciendo ahorita nos van a permitir saber cómo funcionó el modelo de la transición. Por si algún día regresa o algún día no, por lo menos tendremos ese balance. Ahora, en ese sentido, me parece bien oportuno que estemos planteando cuál debería ser este futuro de los partidos políticos, porque partimos de un hecho lógico. Hoy por hoy, a la población parece no servirles, ¿no? Ahí están los datos estadísticos y está la percepción de la ciudadanía y esta idea de que pues desaparecen muchos de ellos. El problema es cómo los mejoramos, porque una de las salidas fáciles es, pues quitémosles el dinero público y que ellos se rasquen con sus propias uñas, ¿no? Digámoslo. Pero la verdad es que no. Otra vez, como politólogos o como relacionados con la ciencia política, pues estamos obligados, ¿no? a señalar qué efectos, qué esperar y sobre todo cómo mejorar este tema de los partidos políticos. Me parece un desafío bien interesante y la verdad me siento muy alimentado con esas reflexiones que se compartieron hoy. Gracias. Gracias. Yo varias reacciones. Una, creo que sí hay un problema ahorita de intentar caracterizar el fenómeno del partido Morena. Si bien hay esta literatura, da la impresión, y quizá no lo logré precisar, pero al ser un fenómeno que está sucediendo, o sea, estamos en plena coyuntura en términos más, si miráramos la larga duración del proceso político mexicano, pues estamos en una coyuntura y en esa coyuntura sí se asoman rasgos muy característicos de un partido que tiene o que está hegemonizando gran parte del espacio público, ¿no? Del espacio público y de los poderes del Estado. La categoría de Sartori sobre partido hegemónico sí es una categoría que nos sirvió para caracterizar al PRI, incluso ya en una etapa más de declive. Ya Sartori, cuando habla del partido hegemónico en los 70s, ya el PRI ya tenía ciertas presiones sobre su propia transformación y transformación del sistema político.
La otra categoría que enfrentaría sería un partido de Estado, ¿no? Y un partido de Estado involucraría que el partido controla los poderes del Estado. Y Morena hoy controla los poderes del Estado, lo tenemos que decir tal cual. Ha hegemonizado el Poder Ejecutivo con una amplia mayoría electoral, así lo ganó, así se decidió. Con una mayoría artificialmente constituida, se hace del Senado y se hace de la Cámara de Diputados con una mayoría constitucional, ¿no? O sea, puede, como un Congreso constituyente, ¿no? Puede transformar cualquier ley en la Constitución. Y con la elección del Poder Judicial, con todo lo que sucedió con los acordeones y el grado de involucramiento y de trastocamiento de las leyes, o al menos de los modelos de elección que teníamos en entendimiento que sucedían, me estoy refiriendo a la elección judicial, también se hizo el Poder Judicial, ¿no? Entonces, pues es un partido que ocupa los tres poderes del Estado. Luego, no solo es un partido hegemónico, porque la caracterización del partido hegemónico es que ganaba las elecciones, controlaba el sistema de partidos y tenía ciertas capacidades a nivel sistema político. Eso lo tiene Morena. Hoy Morena podría estar dando un salto mucho más amplio en donde podría estar ocupando todos los espacios del poder del Estado. Ahora, para cerrar, yo creo que el tema de fondo y lo que pone nuestro colega del Campillo es muy interesante, que es, más allá de caracterizar a Morena, hay que caracterizar el sistema de partidos. O sea, el sistema de partidos mexicano sí está sufriendo una evolución o una involución, o se está caracterizando de una manera. Porque en efecto estos partidos está el PAN, está el PRI, PRD ya no, y bien lo decía Héctor, ¿no? Muchos de los que fueron nuevos partidos ya no lo fueron y solo quedan los de que lo lograron en el 2000, Verde Ecologista, Movimiento Ciudadano, que sufrió cambio de piel, pero bueno, el Movimiento Ciudadano como tal, Nueva Alianza No, PCM, etcétera. En fin, entonces, el llamar un régimen de partidos hoy y caracterizar el sistema de partidos como pluripartidista, no lo sé. Están hoy las condiciones en la ley para que haya pluripartidismo, eso sí. ¿Está amenazada esa ley electoral y las reglas del juego, como bien lo plantea Jorge? Yo creo que también. Entonces, pero estamos en un momento coyuntural. Me parece que ahí es lo difícil de poder enmarcar, ¿no? Yo creo que hay que seguir estudiando, hay que seguir documentando cómo se está sucediendo esta transformación del sistema y de los modelos de partido para entender hacia dónde nos podremos mover, ¿no? Gracias. Ya se puso sabroso esto y lamentablemente no tenemos tiempo. Pues ahorita terminando nos vamos a la cafetería. Lástima que no vendan cervezas en la cafetería, pero a ver, voy a intentar centrarme en aquí abajo, en el de aquí abajo, en la cafetería de aquí abajo. Pero podemos ir enfrente hay donde. Bueno, a ver, el tema del financiamiento, yo no toqué el quantum, pero a mí me parece que coincido en que si la propuesta como está planteada por Morena solo de disminuir el financiamiento a los partidos políticos, eso beneficia al partido en el poder indiscutiblemente. Desde mi punto de vista, ¿se puede disminuir el financiamiento a los partidos? Sí, racionalmente, sí, modificando todo el modelo. Todo el modelo del financiamiento, porque tiene pues problemas serios. El primer problema serio es que ni siquiera los militantes de los partidos pueden aportar de manera relevante porque hay un tope de financiamiento privado muy bajo y las aportaciones de los militantes de partidos se consideran aportaciones privadas. Entonces, creo que ese sería algo que tiene que cambiar, primero. Segundo, hay una serie de obligaciones de los partidos, aquí quienes han estudiado más a los partidos en el mundo, pero hasta donde mis precarios conocimientos llegan, creo que la regulación mexicana es excesiva, o sea, y que cuesta dinero. Hay que tener cierto número de afiliados, hay que comprobarlos cada cierto tiempo, el INE tiene que revisar que estén los afiliados, hay que tener órganos de dirección, hay que tener, pues obviamente, locales, todo eso cuesta dinero. Entonces, por eso hay que revisar el modelo de regulación de los partidos políticos para después modificar
el modelo de financiamiento. Pero como está propuesto, sí beneficiaría al partido en el poder indiscutiblemente, como está la propuesta sobre la mesa. Y eso que dice Pablo Gómez de que no hay propuesta sobre la mesa, pues claro que hay propuesta, hay plan A, plan B, C, y de ahí va a salir ahí están las propuestas desde el poder. O sea, eso ahí está, ¿no? Ahora, perdón que me meta, ¿el partido hegemónico o no? La tipología de Sartori definitivamente fue algo básico para nosotros hacer el análisis a lo largo del tiempo y creo que todavía es útil. Yo creo que es útil. Yo sí creo que lo que sí estoy convencido es que no tenemos un sistema de partido hegemónico ahorita. No significa que más adelante no pudiera haber, pero ahorita no. Creo que más nos estamos perfilando con un sistema de partido predominante. Y me voy a atrever, para que Juan tenga elementos para criticarme, porque ya nos criticó en alguna otra ocasión, la construcción de pues hay un modelo peculiar del sistema de partidos en México que ya se está formando, porque el modelo de sistema de partidos nuestro, pluralista, uno entiende el pluralismo cuando cada partido juega solo. Es como yo lo entiendo, o sea, pero en el caso mexicano, desde hace un buen tiempo, están jugando en coaliciones, y coaliciones muy claras. Lo único que se ha salido un poco del huacal ha sido Movimiento Ciudadano, que ha estado jugando solo últimamente, aunque también jugó en una coalición, y todo pinta a que va nuevamente a coaligarse parcialmente en la intermedia, y muy probablemente se vaya con toda la oposición para la presidencial. Falta todavía que pase mucha agua bajo el puente. Pero, ¿cómo podemos analizar este fenómeno que se ha dado en México y que pues no termina de consolidarse este modelo de competencia plural entre partidos claramente diferenciados desde el punto de vista ideológico y programático? Creo que estamos en una etapa de transición a algo nuevo, pero podemos utilizar a Sartori, creo, como un punto de referencia para tratar de caracterizar el sistema de partidos en nuestro país. Y yo creo que hay en la actualidad más una tendencia a partido predominante, porque ahora sí que haya sido como haya sido, llegó con los votos. Y haya sido como haya sido, llegó con las reglas que ya existían y que además ya habían sido aplicadas. No en la magnitud de esta ocasión, pero eso ya existía. Entonces, no asaltó el poder por otra vía más que por la vía de los votos. Nos guste o no el proyecto que trae, ¿no? Bueno, muchas gracias. Adelante. Yo creo que es necesario discutir la línea de la hegemonía. Sí, hay que discutirla. En la época actual, no en las épocas de hace 60, 70 años, ¿no? Hay un tema que a mí me llama la atención, que tiene que ver con el sistema electoral. Dieter Nolen dice que un sistema electoral es una fórmula de convertir los votos en escaños. Las primeras anomalías de cómo se puede utilizar un sistema electoral para favorecer a partidos y candidatos se dieron con el gerrymandering, ¿no? Haces distritos electorales a tu modo. Ahora en México se está discutiendo el sistema electoral. Si nosotros quisiéramos quitarnos de problemas en México, yo me iría por un sistema de representación en Cámara de Diputados plural. Un sistema pluralista, un sistema de lista de partidos políticos. Nos ahorramos 300 campañas electorales, nos ahorramos 300 mecanismos de fiscalización, 300 distritos electorales, 300 campañas. Lo que gastan en las 300 campañas, 300 mecanismos de fiscalización del INE, que nunca lo hace bien, pero le quita mucho tiempo, y tendríamos una representación política mucho más real. Los diputados de partido no representan a la ciudadanía en México. Entonces, ¿qué va a pasar? Si nosotros tenemos una próxima reforma que quiten a los diputados, digamos que quiten la representación política, vamos a fracturarlo. O sea, vamos a tener un partido político sobre representado porque los distritos uninominales
te dan la posibilidad, con una coalición, con dos partidos minoritarios, a que el que gana, gana todo, al sistema norteamericano, ¿no? Y ahí sí vamos a tener un problema que no sé cuántos años vamos a durar para resolverlo. Gracias. Yo el problema que veo desde la reforma del 14, que la clase política hizo esa reforma mirándose al ombligo, solo un pacto entre el PRI y el PAN sustancialmente y el PRD como música de acompañamiento, buscando reglas que les favorecieran. Y Morena está cayendo en lo mismo, está construyendo pensando que siempre van a estar en el poder, porque eso pensaron el PRI y el PAN en 2014, que si lo más que iba a suceder es que se iban a turnar. Ahora Morena piensa que eternamente va a estar ahí, pero creo que la historia demuestra que se desgastan los partidos y terminan perdiendo, ¿no? Dentro de 10, 20 o 30 años, esperemos que no sean 70, ¿no? pero en algún momento van a perder, porque el ejercicio de poder de manera natural, por definición,